Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 1. Chapter 1. Transmigration. Ronin despertó sobre una espalda ancha y robusta. El viento silbante le pasaba rozando los oídos, acompañado de una lluvia helada que azotaba su cuerpo. ¿Estás despierto?, resonó una voz firme y profunda proveniente de la persona que lo cargaba. Ronin sintió un fuerte dolor de cabeza, seguido de una avalancha de recuerdos que inundaron su mente. Parecía haber reencarnado. Recordaba vagamente el último y prolongado pitido del monitor del hospital en su vida anterior, pero sus recuerdos actuales estaban dominados por imágenes brutales. Sus compañeros de clan atados en la plaza del pueblo, con los ojos arrancados uno a uno mientras se miraban fijamente. La situación parecía desesperada. Antes de que Ronin pudiera ordenar los pensamientos caóticos que bullían en su mente, un dolor agudo le atravesó los ojos, seguido de la sensación de un líquido tibio que le resbalaba por la cara. ¿Eso es sangre? Antes de que pudiera siquiera levantar una mano para limpiarse, su campo de visión se desvió violentamente. La robusta espalda que lo sostenía desapareció y el mundo dio vueltas. Un dolor intenso se extendió desde su brazo por todo su cuerpo al caer al suelo. Auge. Cuando Ronin finalmente se detuvo, su cuerpo gritó de agonía. Al mirar hacia atrás, hacia el camino que habían estado recorriendo, vio un enorme tronco incrustado en la tierra, justo donde habían estado hacía un segundo. ¡Corre, Ronin! ¡Corre! Un grito arrastrado y desesperado rompió el zumbido en sus oídos. Ronin sacudió la cabeza, intentando aclarar su visión, y miró al orador. Era un hombre de ojos escarlata, aunque en ese momento, esos ojos estaban llenos de ansiedad y terror. Vestía el atuendo tradicional característico del clan Kurta. Su cuerpo, aunque no particularmente corpulento, estaba envuelto en un tenue resplandor. Al ver a Ronin esforzarse por ponerse de pie, el hombre se giró, con todo el cuerpo tenso, mirando hacia la dirección de donde provenía el tronco. Cuando el hombre se giró, Ronin vio en sus ojos una expresión de absoluta determinación. Al mismo tiempo, los recuerdos de Ronin aclararon la identidad del hombre. Era su padre. No. Para ser más exactos, era el padre de este cuerpo. ¿Por qué dejar de correr? Una voz teñida de una sonrisa salvaje llegó desde la distancia. Una figura, mucho más grande e imponente que el padre de Ronin, emergió de las densas sombras del bosque. Ronin, recién puesto en pie, sintió un dolor punzante por todo el cuerpo. Pero al ver el rostro del recién llegado y compararlo con sus recuerdos, el dolor físico desapareció, reemplazado instantáneamente por puro terror. Había visto esa cara innumerables veces en los mangas. Cabello largo y erizado, como una melena. Un rostro tosco y salvaje con expresión burlancia. Ojos de lobo que apenas miraron a Ronin antes de fijarse en su padre. El hombre vestía ropas de piel de oso, irradiando una ferocidad salvaje y primigenia. Mientras caminaba hacia ellos, el aura que lo rodeaba se intensificó, como una bestia acechando a su presa, lista para abalanzarse sobre ella. Uojin. Ese era su nombre. El miembro número 11 de la infame Brigada Fantasma, la araña, del mundo de Unter x Unter. En el instante en que Ronin lo reconoció, tomó la única decisión correcta. Se puso de pie, se dio la vuelta y echó a correr. 1G. Una risa fría y burlona resonó a sus espaldas, pero Ronin ni siquiera tuvo el valor de mirar hacia atrás. Sabía con absoluta certeza. Si me quedo, moriré. Ese fue su único pensamiento tras darse cuenta de su identidad y ver a Uojin. Al oír los pasos que se alejaban tras él, el ceño fruncido del padre de Ronin se suavizó ligeramente. Cambió de postura, impidiendo que Uojin viera a su hijo, y desplegó su aura con una intensidad trágica y suicida. Uojin miró en la dirección en la que Ronin había huido, luego apartó la mirada y se centró por completo en el hombre que tenía delante, que claramente estaba preparado para morir. Sin embargo, al ver la gran mancha de sangre en el abdomen del hombre, un atisbo de decepción cruzó los ojos de Uojin. Tanta voluntad de luchar, y sin embargo el cuerpo está destrozado. ¡Qué desperdicio! A pesar de lo que pensaba, la decepción de Uojin se transformó instantáneamente en sed de batalla y tiranía. Auge. El sonido de los puños chocando resonó en el bosque. Ronin se giró para echar un último vistazo. Bajo el cielo nocturno y lluvioso, vio claramente dos figuras que se enfrentaban en el bosque.
No sabía cuánto tiempo podría resistir su padre, pero sabía que su padre no era rival para Huo Jin, sobre todo porque recordaba que su padre ya había resultado gravemente herido intentando salvarlo. Quizás la única misericordia fue que solo Huo Jin los persiguió. Si los demás estaban aquí, Ronin dio media vuelta y aceleró. Pero tras dar solo unos pasos, se detuvo de nuevo, mirando hacia atrás. Ahora se encontraba a más de 100 metros de la pelea. Sin embargo, a pesar de la distancia, la lluvia y la oscuridad, podía ver la batalla con total claridad. Incluso podía percibir el flujo de energía que envolvía sus cuerpos. Esto no está bien. Su vista era demasiado buena. Y la velocidad a la que se movían los dos hombres, era inhumana. Ronin sabía que no era momento para analizar. Se dio la vuelta y volvió a correr. Mientras corría, su mente iba a 1000 por hora. Su cuerpo había experimentado un cambio, especialmente en sus ojos. Los ojos escarlata. Recordó quién era. El clan Kurta. El pueblo Kurta poseía los ojos escarlata, considerados uno de los 7 colores más bellos del mundo. Cuando sus emociones se agitaban, sus iris adquirían un color carmesí intenso. A juzgar por Kurapika en el manga, estos ojos especiales permitían al usuario acceder a un estado único al aprender Nen, conocido como tiempo del emperador. 2. En el caso de Kurapika, al teñir sus ojos de escarlata, su categoría de Nen cambió de conjurador a especialista, lo que le permitió usar todas las categorías de Nen con una eficiencia del 100%. Entonces, ¿cuál es mi capacidad cuando tengo los ojos rojos? Ronin pensó en su visión anormal. Pero si eso era todo lo que hacía, no le ayudaría a escapar. ¿Tengo Nen? ¿Puedo manipular la energía vital? Ronin levantó las manos mientras corría. No había ningún aura alrededor de sus manos, pero podía ver una energía estable fluyendo dentro de su cuerpo. ¿Estoy en estado de Zetsu? ¿Mi aura está completamente suprimida? Pero al percatarse de su velocidad, vaciló. Corría mucho más rápido que un ser humano normal. Intentó liberar la energía que llevaba dentro, pero le resultaba difícil, como si estuviera encerrada. Al menos, no podía hacerlo ahora mismo. Sin embargo, puesto que podía ver el Nen en su padre y en Huo Jin, concluyó que sus nodos Nen en sus ojos debían estar abiertos. Su Nen tenía algo diferente, algo que aún no dominaba. Este factor desconocido era la clave para sobrevivir a la persecución de Huo Jin. De repente, Ronin se quedó paralizado. Espera. ¿Puedo ver la energía fluyendo dentro de mi propio cuerpo? Eso no es normal. Necesito ver mis ojos. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 2. Chapter 2. De Sharingan. Mientras corría, los recuerdos de su predecesor se volvieron más nítidos. Ronin comprendió que, antes de su resurrección, este cuerpo no había dominado el Nen. Eso significaba que probablemente había despertado a Nen mediante un ataque malicioso de Nen. Por lo general, ese tipo de despertar brusco resultaba mortal. En este caso, había matado al propietario original, enviándolo directamente al más allá para dejarle sitio a Ronin. Ronin se dio cuenta de que la energía que poseía no era Nen post-mortem, ese poder aterrador que perdura después de la muerte. Se sentía diferente. Aunque poseyeran en post-mortem, enfrentarse a Huo Jin seguía siendo una sentencia de muerte. La fecha actual era el 1 de abril de 1995. La trama principal de Hunter x Hunter no comenzaría hasta casi 4 años después. Pero en este punto de la cronología, Huo Jin ya era un maestro del Nen. Huo Jin había pasado su infancia luchando y su adultez robando y matando. La diferencia en experiencia, fuerza y mentalidad era insuperable. Huir era la única opción. Pero correr presa del pánico a través del bosque solo lo llevaría a un callejón sin salida. Ronin sabía que no escaparía si seguía corriendo a ciegas. No sabía cuánto tiempo más podría ganar su padre. Tenía que encontrar la manera de romper el rastreo dentro de esa ventana. Cuanto más pensaba, más se invadía la desesperación. Aquello era un comienzo verdaderamente infernal. El sonido del agua corriendo llegó a sus oídos. Ronin se detuvo junto a un pequeño arroyo. Un trueno retumbó en el cielo y un rayo, semejante a un dragón, rasgó la oscuridad. Inclinándose sobre el agua, Ronin aprovechó el breve destello del relámpago para mirar su reflejo. Bajo su cabello rubio pálido y desaliñado, se escondía un rostro apuesto y pálido. Y en sus ojos, un brillo carmesí. Ese rojo, esos deberían ser los ojos escarlata. Pero algo no cuadraba. En la tradición, los ojos escarlata se describían como de un carmesí profundo y hermoso. Sus ojos se veían diferentes. ¿Será porque no estoy lo suficientemente enfadado? ¿Acaso el color aún no está saturado?
Se inclinó más hacia el agua. Otro rayo rasgó el cielo. Retumbar. En el reflejo iluminado, Ronin vio sus ojos con claridad. No eran los ojos escarlata de este mundo. Flotando en el mar carmesí, se veía una única marca negra en forma de coma. Un tomoe. Ronin estaba atónito. Como fan del anime, sabía exactamente qué era aquello. Era el Sharingan. Dos, aunque solo tenía un tomoe en cada ojo, Ronin estaba seguro. Ese era su truco. Su transmigración había mutado los ojos escarlata del clan Kurta en el Sharingan del clan Uchiha. Eso explicaba por qué podía ver claramente los movimientos de Uojin desde más de 100 metros de distancia y seguir el flujo de ki en sus cuerpos. 7. Todo fue gracias al Sharingan. Por supuesto. En un Terekisunter, los ojos escarlata de Kurapika no le otorgaban poderes oculares especiales, dojutsu, como visión de rayos X o hipnosis directamente. Simplemente mejoraban sus estadísticas físicas y cambiaban su tipo de nen. Pero justo cuando Ronin asimilaba esto, el reflejo en el agua cambió. El color carmesí se desvaneció y sus ojos volvieron a su color oscuro natural. Al mismo tiempo, una oleada de agotamiento lo invadió. No era debilitante, pero sentía que su energía disminuía considerablemente. El costo de usar los ojos. Ronin no tuvo tiempo para descansar. Cruzó el arroyo chapoteando y siguió corriendo. Sin embargo, su mente bullía con una nueva posibilidad. ¿Puedo usar ninjutsu? Si pudiera, tal vez tendría una forma de sobrevivir. Mientras tanto, de vuelta en el claro, Uojin había terminado su batalla. En su mano sostenía una cabeza cercenada. Ya le había arrancado los ojos y los había colocado en un frasco lleno de nutrientes que le había dado Chorollo. No se deshizo de la cabeza sin ojos. En cambio, se la ató a la cintura junto con el frasco envuelto en tela. Al mirar su camisa de piel de oso desgarrada y el gran moretón que se le formaba en el pecho, Uojin alzó la vista, con una sonrisa cruel dibujada en el rostro. No dejaré que el pequeño se escape. Tiene los mismos ojos. Tal vez si le muestro esta cabeza recién cortada, sus ojos brillarán con el color más hermoso antes de morir. Con ese oscuro pensamiento, Uojin comenzó a caminar a grandes zancadas en la dirección en la que Ronin había huido. Ronin era un fanático acérrimo del anime. Había visto un Terekisunter y Naruto muchísimas veces. Incluso había hecho cosplay, porque el personaje Amaterasu Itachi/Sasuke era increíblemente popular. Para destacar entre la multitud de cosplayers, Ronin no solo se había valido de su apariencia. También había aprendido las técnicas. En concreto, había practicado sellos con las manos hasta que sus dedos delgados y claros, perfectos para un modelo de manos, se movían con una fluidez experta. Jamás imaginó que tendría que usar esos sellos en una situación de vida o muerte. Ronin recordaba claramente los sellos de la técnica de clonación, Bunshin no Jutsu. Carnero, serpiente, tigre. Uno mientras corría, formó los sellos de memoria. No pasó nada. Frunció el ceño, pero no le sorprendió del todo. Si el ninjutsu fuera tan fácil, la Academia Ninja no tendría por qué existir. Pero ahí radicaba el problema. No tenía tiempo para entrenar. Necesitaba descubrir el truco de inmediato. Consideró la posibilidad de utilizar un voto y limitación contra Tonen, para forzar la habilidad, pero tenía una teoría mejor. Para usar ninjutsu, se necesita chakra y sellos manuales. Él tenía los sellos, pero el chakra, Ronin miró sus manos. Podía ver la energía que las cubría. Sabía que eran nen. Entonces, recordó la sensación de la activación del Sharingan. En ese momento, lo comprendió. En su estado normal, poseía nen. El nen es energía vital. Sin embargo, un chakra es una mezcla de energía espiritual y física. Si sus ojos eran realmente Sharingan, requerían chakra para funcionar. Esto significaba que cuando entraba en el estado de ojos escarlata, o mejor dicho, en el modo Sharingan, su cuerpo producía chakra. Combinando esto con la historia de Kurapika, Ronin llegó a una conclusión. Convertir nen en chakra es mi habilidad de especialista cuando mis ojos escarlata están activos. En otras palabras, solo era un ninja cuando tenía los ojos rojos. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 3. Chapter 3. De Mark. Esta teoría tenía sentido. Cuando su Sharingan se desactivó anteriormente, la energía que había estado contenida dentro de su cuerpo se filtró y lo envolvió. Esa era la técnica 10, la técnica básica del Nen para mantener el aura alrededor del cuerpo. Ahora que comprendía el mecanismo, Ronin sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba activar los ojos escarlata para entrar en el modo ninja, convirtiendo su Nen en chakra. ¿Cómo activar los ojos escarlata?
Sencillo. Agitación emocional. Miedo, ira, excitación. Cualquier emoción intensa serviría. Al pensar en Uvogin acercándose, Ronin sintió una descarga de adrenalina. Sus ojos se movieron al instante. El cambio fue drástico, sobre todo en el bosque oscuro. Su visión se agudizó y una oleada de poder recorrió sus extremidades. Se sentía más rápido, más fuerte. No perdió ni un segundo. Mantener los ojos escarlata consumía energía rápidamente. Volvió a formar los 3 sellos. Carnero, serpiente, tigre. Esta vez, al terminar de sellar el último sello, sintió una sensación distinta. Una gran parte de la energía de su cuerpo se consumió. De repente, otro Ronin apareció corriendo a su lado. La técnica del clon funcionó. ¿De verdad es tan sencillo? Ronin frenó bruscamente, contemplando la réplica exacta de sí mismo, con su Sharingan de un solo tomoe. Sintió una oleada de emoción. Sin embargo, ver al clon aclaró algo. Sus poderes ninja probablemente estaban vinculados a su transmigración. Ni siquiera una habilidad de especialista debería hacer que aprender ninjutsu fuera tan intuitivo. Pero ahora no era el momento para investigar. Ronin se concentró y comenzó a probar otros jutsu. Pronto descubrió que no podía realizar cualquier jutsu que recordara. Al formar los sellos, podía sentir cómo su chakra respondía. Si tenía suficiente chakra para pagar el coste, el jutsu se activaba. Si no, no ocurría nada, independientemente de los sellos. Por lo tanto, los requisitos eran: chakra suficiente. Sellos manuales correctos. Actualmente, el repertorio de sellos manuales de Ronin era limitado. En el manga, los sellos a menudo se omitían o simplificaban. Recordaba que la bala del dragón de agua de Zabuza requería 44 sellos, pero los personajes posteriores usaban muchos menos. Curiosamente, Ronin descubrió que también podía simplificar los sellos. Probó con un sello individual al azar y realizó con éxito la técnica del clon, que anteriormente requería 3 sellos. Esto dio lugar a algunas hipótesis. Quizás los sellos eran simplemente una limitación que podía sortear con destreza. Más importante aún, evaluó sus niveles de chakra. Calculó que tenía aproximadamente la misma cantidad de chakra que un genin recién graduado de la aldea oculta de la hoja. Tal vez un poco más, pero no mucho. Esto se debía a que su chakra provenía de su nen. Para obtener más chakra, necesitaba aumentar su capacidad de nen. Actualmente, solo podía realizar jutsus de rango E o D. Las técnicas de rango C, como el jutsu bola de fuego, fallaban por completo. Simplemente no tenía suficiente energía. Tras evaluar sus capacidades, Ronin alzó la vista hacia la lluvia que caía. El clima le dio una idea. Un jutsu específico perfecto para ese entorno. Pero primero, tenía que tender una trampa. Combinando estos nuevos poderes con los recuerdos de combate de su predecesor, tal vez tuviera una mínima posibilidad. Uvogin no era un experto rastreador, pero el rastro del chico era confuso. Denotaba pánico. Sin embargo, a medida que se adentraba en el bosque, la expresión de Uvogin se tornó seria. Las huellas se desvanecían. Uvogin se detuvo, escudriñando el bosque sombrío. El rastro se había enfriado. Niño inteligente. Pero Uvogin no estaba preocupado. El chico tenía pocas opciones. Correr hacia la ciudad en Ancha, a 100 kilómetros de distancia, o esconderse en las montañas. No importaba. Uvogin tenía un truco. Un relámpago iluminó la sonrisa de Uvogin. Con la cabeza cercenada colgando de su cintura, parecía un demonio del infierno. Sacó un teléfono móvil y marcó un número. Se me escapó. Necesito que me indiquen dónde está el camino, dijo Uvogin con sequedad. De vuelta en la aldea, Cortopi había marcado con una copia a cada aldeano capturado. La habilidad de Cortopi, llamada Galería Falsificación, le permitía crear copias perfectas de objetos inanimados. Al tocar el objeto original, podía percibir la ubicación de la copia. Antes de partir en busca de Ronin y su padre, Uvogin le pidió a Cortopi que le pusiera una pegatina 31. Mientras Ronin no se quitara la pegatina, Uvogin podría encontrarlo en cualquier lugar en un plazo de 24 horas. La voz confusa de Cortopi se escuchó por el teléfono. ¿Eh? ¿No son ustedes dos pareja? Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 4. Chapter 4. First Clash. Estilo de tierra. Jutsu del cazador de cabezas. Era una técnica utilizada para viajar bajo tierra y realizar ataques sorpresa. Cuando Ronin se dio cuenta de que podía realizarla con sellos simplificados, la usó para esconderse bajo tierra. Uvogin llegó rápidamente, demasiado rápido.
Pero lo que sorprendió a Ronin, que se escondía bajo tierra, fue la llamada telefónica. Al oír la voz de Uojin a través de la tierra, el corazón de Ronin se encogió. He sido marcado. En ese instante, Ronin tomó una decisión. El suelo bajo los pies de Uojin se agrietó repentinamente. Una mano surgió de la tierra, agarrándolo del tobillo e intentando arrastrarlo hacia abajo. Pero antes de que los pálidos dedos de Ronin pudieran siquiera tocarlo, Uojin bajó la mirada. Una sonrisa salvaje se dibujó en el rostro del hombre corpulento. Levantó su bota de piel de oso, esquivando fácilmente el intento de agarre, y luego pisoteó con una fuerza aterradora. Auge. El pisotón no impactó la carne. Impactó la tierra, abriendo un enorme cráter en el suelo y enviando ondas expansivas a través de la tierra. El Ronin que Uojin había pisado explotó instantáneamente en una bocanada de humo blanco. Falso. La confusión de Uojin duró menos de medio segundo. Simultáneamente, una figura surgió del suelo a sus espaldas, lanzando una patada alta dirigida a su cabeza. ¡Bam! La pierna izquierda de Ronin se abalanzó sobre Uojin como un látigo. Sin embargo, no apuntó al cráneo. Apuntó a la mano derecha, la que sostenía el teléfono. La patada, con toda la fuerza de Ronin, apenas movió la cabeza de Uojin. Pero logró su objetivo principal. El teléfono móvil quedó destrozado al instante por el impacto. Ronin sabía que no podía hacerle daño a Uojin. Pero ver que su patada a máxima potencia no le causaba ningún daño, ni siquiera un leve movimiento, era desmoralizador. El daño no fue físico. Fue puramente psicológico. Ronin no se quedó paralizado. Cuando la patada impactó, sus manos ya estaban formando sellos. Al instante siguiente, el puño de Uojin, cargado de rabia, se estrelló contra el cuerpo de Ronin. Pero no se oyó ningún crujido de huesos. Maricón. El Ronin que fue golpeado se transformó en un tronco roto. Técnica de reemplazo corporal. El verdadero Ronin había desaparecido. Mientras el tronco se alejaba con un estrépito, una fina niebla comenzó a elevarse en el bosque circundante. La niebla se espesó rápidamente, envolviendo los árboles. ¿Qué es esto? Uojin arrojó el teléfono destrozado a un lado, con el rostro ensombrecido. Agarró el cabello de la cabeza cercenada a la altura de su cintura y lo levantó, gritando en la niebla como un demonio. ¿Qué? ¿Huyendo? ¿No quieres ver la cabeza de tu padre? Me rogó que te perdonara la vida justo antes de morir. Oculto en un árbol a 20 metros de distancia, Ronin se pegó a la corteza. Su pecho se agitaba y sus manos sostenían el sello del carnero. Este fue el sello final para el estilo de agua. Jutsu de niebla oculta. Era una técnica de rango D, perfectamente dentro de su alcance. Sin embargo, mantener la niebla requería un drenaje constante de chakra. El corazón de Ronin latía con fuerza contra sus costillas. Era simplemente un oficinista. Hasta hoy, no sabía que podía mantener la calma en medio de una pelea. Pero sabía que esa calma gélida era la única razón por la que seguía con vida. Había intuido que Uojin lo encontraría. Pero la llamada telefónica fue una desagradable sorpresa. Al oír a Uojin hablar con Kortopi, se confirmó la marca. Había eliminado mentalmente a Machi, sus hilos podían verse con el Sharingan, y a los demás. El único que podía rastrearlo sin dejar rastro de Nen en su cuerpo era Kortopi. Las copias de Kortopi duraron 24 horas. El original actúa como rastreador de la copia. Ronin no sabía cuál de los objetos que llevaba en su cuerpo era la copia. Así pues, su prioridad cambió. Cortar las comunicaciones. Utilizó el jutsu del cazador de cabezas para acercarse. El clon era un señuelo. La patada destrozó el teléfono. Todo había salido a la perfección. Uojin no esperaba que la hormiga contraatacara. Pero ahora, Ronin se enfrentaba a un dilema. No podía simplemente huir. Porque cuando se acercó a Uojin, sintió una extraña atracción magnética. Provenía de la cintura de Uojin. Del fardo de tela ensangrentada que estaba junto a la cabeza de su padre. Los ojos escarlata. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 5. Chapter 5. Fortune Favors de Bolt. La atracción era visceral. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se aferrara a esos ojos. Fue como un instinto, un imperativo biológico que le decía que esos ojos eran la clave para desarrollar su Sharingan. Ronin recordó cómo el Mangekyo Sharingan eterno se formó mediante el trasplante de ojos, y cómo el Tenseigan requirió la combinación del Byakugan con el chakra Otsutsuki. Si consigo esos ojos escarlata, mi Sharingan evolucionará. Estaba seguro de ello.
Quizás no directamente al Mangekyo eterno, pero tal vez a 2 o 3 Tomoe. Pero, ¿cómo pudo robárselos a Uojin? Su primer ataque había dejado al descubierto sus cartas. El Jutsu cazador de cabezas, el clon y el sustitución corporal. Ninguno de ellos pudo traspasar la defensa de Uojin. Peor aún, Uojin era un potenciador. Sus instintos eran extremadamente agudos. ¿Debería huir? ¿O arriesgarlo todo por el poder? El bosque permanecía en silencio, salvo por las vulgares burlas de Uojin y el repiqueteo de la lluvia. Ronin estaba empapado hasta los huesos. Mantener el Sharingan y la niebla lo estaba agotando rápidamente. Habían transcurrido 8 minutos desde que entró en la cueva. El tiempo se acaba. En el claro, Uojin dejó caer la cabeza y la pisó como si fuera un balón de fútbol. La figura de Ronin emergió de la niebla. En la oscuridad, Uojin vio el resplandor de unos ojos rojos. Por fin se burló Uojin. Feitan había apostado con él a que no podría conseguir el color perfecto. Uojin pisó el suelo con fuerza. Plaf. La cabeza estalló en una masa sangrienta. En ese instante, Ronin se movió. Una hoja atravesó el pecho de Uojin sin previo aviso. Uojin bajó la mirada con incredulidad, encontrándose con los ojos de Ronin, llenos de odio y con un solo Tomoe. Imposible. Uojin sabía que Ronin no podía perforar su piel, ni siquiera con una espada conjurada. La brecha en su aura era como la de una luciérnaga comparándose con la luna. En cuanto ese pensamiento cruzó por su mente, la realidad se distorsionó. La hoja clavada en su pecho desapareció. El Ronin que tenía delante se desvaneció. Fue una ilusión. Un genjutsu. Uojin sacudió la cabeza, despejando su mente. Notó que su flujo de nen estaba ligeramente interrumpido, especialmente alrededor de su cabeza. La niebla era ahora más espesa y la visibilidad se había reducido a medio metro. Esta niebla está interfiriendo con mis sentidos. Uojin se dio cuenta de que la habilidad del chico era extraña. No era exactamente conjuración, ni manipulación. ¿Un especialista? ¿Un especialista recién nacido me está dando problemas? Si crece, será una amenaza. El aura de Uojin se encendió violentamente. Basta de trucos. Levantó el puño, preparándose para un impacto Big Bang para disipar la niebla. Pero antes de que pudiera golpear, sintió una ligereza en la cintura. El frasco. Los ojos escarlata. Había desaparecido. ¿No huyó? ¿Se quedó para robarme? Los ojos de Uojin brillaron de furia. En lugar de golpear hacia adelante, lanzó un tremendo revés hacia su costado. Auge. La onda expansiva disipó la niebla al instante. Allí, tambaleándose en el aire despejado, estaba Ronin, aferrándose al frasco de ojos. Te encontré, pequeña rata. Uojin se abalanzó sobre el muchacho. En un abrir y cerrar de ojos, estaba detrás de Ronin. Lanzó un puñetazo con la fuerza suficiente para destrozar una roca. El puñetazo atravesó el cuerpo de Ronin sin desviarse. Maricón. Humo blanco. Otro clon. Maldita sea. Uojin rugió, con el rostro enrojecido por el calor y la rabia. Golpeó el suelo con frustración. Chocar. La tierra se resquebrajó, los árboles cayeron, pero Ronin no estaba por ninguna parte. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 6. Chapter 6. Battle de Talent. El Sharingan posee las capacidades de observación, imitación e hipnosis. Estos son los poderes fundamentales que uno domina al despertar estos ojos. Cuando Ronin decidió arrebatarle los ojos escarlata de su padre a Uojin, ya había resuelto utilizar la habilidad hipnótica del Sharingan. El Genjutsu. Activar el Genjutsu Sharingan era sencillo. Con tal de que el oponente lo mirara a los ojos, podía crear la ilusión. Así pues, cuando Uojin arrojó la cabeza cercenada al suelo antes de que la espesa niebla pudiera ocultar por completo la línea de visión entre ellos, Ronin saltó del árbol en un fingido ataque de rabia. Uojin estaba completamente desprevenido ante este tipo de ataque. No podía haberlo anticipado. Sin embargo, cuando Ronin desató el Genjutsu, descubrió un problema. Asestar un ataque decisivo a Uojin no era nada fácil. El principal obstáculo era la capa de Nen que recubría el cuerpo de Uojin. Desde el comienzo de la batalla, Uojin había mantenido una proyección de aura, la aplicación básica de Nen conocida como Ren. Este poderoso Ren servía como el escudo definitivo de Uojin. Además, la intensa voluntad personal inherente al Nen era la clave para resistir el Genjutsu. Después de todo, el Genjutsu funcionaba usando chakra para perturbar los 5 sentidos del oponente, sumiéndolo en una ilusión.
Pero el nen de Uojin era tan sólido como una placa de hierro. Con el poder actual del Sharingan de Ronin, interferir con Uojin durante un período prolongado era imposible. Solo podía aspirar a perturbar el aura que lo rodeaba por una fracción de segundo. El grado de interferencia que eso causaría dependía enteramente del destino. Tras darse cuenta de esto, inmediatamente después de lanzar el genjutsu, Ronin se puso en movimiento con una explosión de energía, precipitándose hacia Uojin. No atacó en línea recta. En cambio, saltó sobre la rama de un gran árbol cercano y se lanzó desde arriba, apuntando directamente a la bolsa de tela que colgaba de la cintura de Uojin. Esa bolsa contenía los ojos escarlata. Esta era la ruta que había calculado antes de revelarse. La perturbación causada por el Sharingan fue incluso más débil de lo que había previsto, pero para entonces, el jutsu de la niebla oculta se había desplegado por completo, oscureciendo totalmente la visión en la zona. Esta ceguera solo afectaba a Uojin. La niebla no suponía ningún obstáculo para Ronin. La percepción del Sharingan le permitía ver con claridad el flujo de Nen en el cuerpo de Uojin, incluso a través de la densa niebla. El explosivo contraataque de Uojin estaba completamente a su alcance. Ronin se movió sin la menor vacilación. Con una ráfaga de velocidad extrema, logró arrebatarle los ojos escarlata de la cintura a Uojin. En cuanto al cambio de dirección del puñetazo de Uojin, eso también fue captado por el Sharingan. Sin embargo, una cosa era verlo. Otra muy distinta era esquivarlo. Existía una diferencia fundamental en su velocidad. Aunque Ronin logró esquivarlo, lo hizo con una torpeza asombrosa. Sabía que si tropezaba ahora, solo le esperaba la muerte. Apretando los dientes, se adentró en la niebla, atándose a la cintura la bolsa que contenía los ojos escarlata. Con las manos libres, Ronin ejecutó inmediatamente la técnica del clon. El clon siguió corriendo hacia adelante, mientras que el verdadero Ronin saltó y aterrizó en la rama de un árbol que había preseleccionado a lo largo de su ruta de escape. No se atrevió a usar el estilo de tierra. Jutsu cazador de cabezas. La imagen de Uojin destruyendo a la bestia de las sombras, Gusano, en el manga, seguía vívida en su mente. Gusano poseía la habilidad de viajar bajo tierra, al igual que él. Si Ronin se enterraba, Uojin solo necesitaba desatar todo su poder sobre el suelo para aplastarlo al instante. Todo sucedió exactamente como él lo había predicho. Uojin destrozó al clon y bombardeó el suelo. Encaramado en lo alto del árbol, Ronin estaba a salvo de la explosión inmediata, pero sabía que aún no estaba fuera de peligro. Debía alejarse de Uojin de inmediato y localizar la marca que Cortopi le había dejado. Solo así podría escapar definitivamente de aquella persecución. Una sensación de ardor volvió a sus ojos. Ronin sabía que esto era consecuencia del uso excesivo del Sharingan. Pero también sabía que aún no podía desactivarlos. No era el momento. Tenía que aguantar un poco más. Su visión comenzó a nublarse mientras avanzaba entre los árboles, ascendiendo la montaña. El uso de múltiples ninjutsu, especialmente el jutsu de la niebla oculta a gran escala, había agotado sus escasas reservas de chakra. De no ser por su pura fuerza de voluntad, ya se habría caído del árbol. Pero su perseverancia dio sus frutos. Comparando su estado actual con los recuerdos de su predecesor, notó algo extraño en su cuerpo mientras corría. Llevaba una pegatina con el número 31 pegada en el pecho. Arrancó la pegatina y la tiró, continuando su carrera. No quería simplemente desecharlo así como así, pero con este tiempo lluvioso, no tenía otra forma de destruirlo. Agradeció la lluvia. Enmascaró el crujido de sus movimientos entre las ramas. Sin ella, el agudo oído de Uojin podría haberlo descubierto incluso mientras ejecutaba su plan de escape. Ronin finalmente tomó la bolsa de tela y la abrió. Dentro, empapados en líquido conservante, había un par de ojos tan rojos como sangre fresca. Al ver los ojos escarlata, Ronin sintió una clara señal de anhelo que emanaba de sus propios ojos. Pero, ¿cómo proceder? No tenía ni idea. Tras viajar durante otros 3 minutos, Ronin finalmente se detuvo. Sus ojos volvieron a su color oscuro natural, dejando atrás el Sharingan. Respirando con dificultad, Ronin retrajo rápidamente su aura, intentando entrar en un estado de Zetsu. No fue tan sencillo como lo había imaginado. Exhausto y mareado, controlar su aura para entrar en Zetsu fue increíblemente difícil. Era de esperar. En el manga, incluso un genio como Tseriednich necesitó tiempo para dominar Zetsu después de aprender Ten. Y Ronin apenas había despertado su Nen. Ronin estaba sentado en una rama gruesa, abrazando sus rodillas. Un escalofrío lo recorrió.
Su ropa se había empapado durante la huida. Ahora, con el viento soplando, ni siquiera la protección de 10 podía detener el frío penetrante. La incertidumbre sobre cuándo Hugo Jin podría alcanzarlo lo llenó de pánico y ansiedad. ¿De verdad oculté todas mis huellas? ¿Encontrará Hugo Jin la pegatina desechada? ¿Se dirigirá hacia allí? Una multitud de incógnitas invadían su mente, generando miedo e impotencia. Ronin negó con la cabeza, obligándose a dejar de pensar en ello. En cambio, fijó su mirada en los ojos escarlata que sostenía entre sus brazos. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 7. Chapter 7. Evolution. Al ver el nen que cubría sus manos, Ronin tuvo una idea. Extendió su aura para envolver la botella. Él conocía esa técnica. Era Shu, el arte de envolver objetos con nen. Mientras su aura envolvía los ojos escarlata, una corriente cálida fluía desde los ojos hacia su cuerpo. Para su sorpresa, los ojos dentro de la botella comenzaron a disolverse al ser envueltos por su nen. Un vibrante tono carmesí fluyó desde los ojos que se derretían hacia el aura de Ronin, ascendiendo hacia sus propios ojos. No sentía dolor, solo una agradable calidez que se extendía por las cuencas de sus ojos. Simultáneamente, Ronin sintió una oleada de fuerza regresar a su cuerpo. Sabía que había entrado de nuevo en el estado Sharingan. Su hipótesis era correcta. Fusionarse con los ojos escarlata fue el método para evolucionar su Sharingan. Uno podía sentir claramente que, a medida que el color rojo de la botella se desvanecía, su resistencia se recuperaba significativamente. Incluso sus reservas de chakra se sentían más profundas que antes. Fusionarme con los ojos escarlata no solo evoluciona mi visión, sino que también aumenta mi energía vital. El tiempo transcurría lentamente. Ronin permanecía sentado en la rama. La lluvia había cesado casi imperceptiblemente, dejando el bosque en silencio, roto solo por el ocasional trino de insectos o pájaros. Mientras tanto, Hugo Jin había regresado a la aldea del clan Kurta. Solo quedaban unas pocas personas en el pueblo. Feitan, el interrogador de baja estatura, estaba entre ellas. Al ver regresar a Hugo Jin, sus ojos se iluminaron. Oye. ¿Dónde están los ojos? Feitan entrecerró los ojos, con un tono cargado de burla. El rostro de Hugo Jin estaba sombrío. Se dio cuenta de su error en el mismo instante en que el teléfono quedó destruido. No haber atrapado al chico fue una muestra de incompetencia. Ante las burlas de Feitan, solo pudo apretar los dientes en silencio. Cortopi, ¿aún puedes sentir su ubicación? Hugo Jin pasó junto a Feitan, dirigiéndose directamente hacia Cortopi, cuyo rostro estaba casi completamente oculto por su largo cabello, dejando ver solo un ojo. Cortopi tocó la pegatina de su propio pecho. Puedo. Pero dejó de moverse hace un rato. Dame la ubicación. Hugo Jin mostró sus dientes blancos en una sonrisa salvaje. Si atrapaba al chico, le aplastaría personalmente cada hueso del cuerpo, uno por uno. Cortopi negó con la cabeza. Hemos terminado aquí. Iré contigo. Tengo curiosidad por saber qué pasó con el chico que logró escapar de ti. 2 pares de ojos. Cuando los encuentres, ve a la ciudad en Ancha. No vuelvas aquí. La voz sarcástica de Feitan se escuchó de nuevo. El jefe ya se ha adelantado con Pakunoda y los demás. Hugo Jin no respondió, simplemente hizo un gesto de desdén con la mano. Pero Feitan claramente no iba a dejar pasar esta rara oportunidad de burlarse de Hugo Jin. No importa si no puedes recuperarlos. Después de todo, eres un poco débil. Siempre puedes suplicarme, y tal vez te ayude. Su única respuesta fue el dedo corazón de Hugo Jin. El color rojo de la botella había desaparecido por completo. Ronin sentía que no solo se había recuperado, sino que había superado su estado durante la huida. Volvió a formar el sello del carnero. Un clon apareció frente a él. Al mirar a los ojos del clon, Ronin vio 2 marcas en forma de coma 2 tomoe en lugar de una. Una oleada de alegría lo invadió. Una cosa era sospecharlo. Otra muy distinta confirmarlo. Por fin se liberó de un gran peso de encima. Sabiendo que los ojos escarlata eran el combustible de su evolución, inevitablemente pensó en la brigada fantasma. Pero el pensamiento solo duró un segundo antes de que lo reprimiera. Aunque su fuerza había aumentado significativamente tras absorber los ojos de su padre, no creía estar a la altura de la brigada fantasma todavía. En lugar de intentar arrebatarle los ojos a la compañía, sería más seguro esperar a que los vendieran y luego dirigirse a los compradores. Por supuesto, no tenía ninguna intención de dejar impune a la brigada fantasma. Ronin era una persona muy vengativa. Pero la venganza no debe ser irracional.
Prefirió esperar hasta tener el poder suficiente para aplastar por completo a sus enemigos. Así pues, su prioridad seguía siendo la misma: salir de allí. No creía que Huo Jin lo dejaría ir fácilmente. Después de haber sido humillado repetidamente, ese tipo sin duda seguiría buscando. Y esta vez, Huo Jin probablemente traería a Cortopi, o incluso a otros miembros de la Brigada Fantasma. En su estado actual, enfrentarse a Huo Jin solo era una lucha. Estar rodeado por la Brigada Fantasma sería una sentencia de muerte. La ciudad de Nancha estaba descartada. Esa era la ciudad más cercana a la aldea oculta. A juzgar por la dirección en la que entró la compañía, probablemente venían de Nancha. Ronin apostó a que, al marcharse, regresarían pasando por Nancha, ya que la ciudad de Yansui estaba mucho más lejos. El viaje en Landbird hasta Nancha duró 6 horas, pero hasta Yansui fueron 10. Ninguna de las dos ciudades era grande, así que no había razón para que la compañía eligiera la más lejana. Esto significaba que, incluso si Huo Jin quería perseguirlo, lo máximo que podría llevar a Yansui era un equipo de 2 hombres. Probablemente Huo Jin y Shalnark, o Huo Jin y Cortopi. Al igual que en York New City, donde Shalnark ayudó a Huo Jin a dar caza al usuario de la cadena. En cuanto a Nobunaga, el compañero habitual de Huo Jin, era un combatiente y probablemente se quedaría con Chrollo para custodiar el botín. Ronin incluso sospechaba que Huo Jin tendría que ayudar primero a transportar la mercancía y que solo iría tras él en su tiempo libre. Así pues, elegir la ciudad de Yansui le daba un 50% de posibilidades de evitar la persecución por completo, lo que le daba tiempo para crecer. Incluso en el peor de los casos, enfrentarse a una combinación de no combatientes como Huo Jin junto con Shalnark o Cortopi le daba una oportunidad de luchar. Conocía sus habilidades. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 8. Chapter 8. Pursuit. El ritmo de Ronin no era rápido. Era un viaje a trompicones hacia la ciudad de Yansui. Aprovechó el tiempo para familiarizarse con su nen y explorar las capacidades del Sharingan de 2 Tomoe. El aumento de chakra resultante de la fusión le permitió utilizar más ninjutsu. Ahora podía realizar el jutsu de bola de fuego estilo fuego y el jutsu de flor de fénix estilo fuego inmediatamente después de formar los sellos. Cuanto más chakra invertía en la técnica, mayor era su poder. Comenzó escupiendo una pequeña bola de fuego, pero pronto pudo exhalar una esfera del tamaño de una casa. El progreso era aterrador. Por supuesto, la enorme bola de fuego consumió una gran cantidad de nen. En un combate real, pensó que el jutsu de la flor de fénix podría ser más práctico. Durante su práctica, Ronin descubrió que, con el mismo coste de chakra, el ninjutsu realizado con sellos simplificados tenía mucha menos potencia que el realizado con la secuencia completa. La reducción fue de aproximadamente el 50%. Además, la precisión de los sellos importaba menos que la cantidad. El número 44 parecía ser el límite. Si completaba 44 sellos, sin importar cuáles fueran, podría maximizar el poder del jutsu. 6 simplificada a 7 sellos, la potencia de salida era del 70%. La elección era obvia. La mayoría de las veces, Ronin optaba por la simplificación con un solo sello para obtener el 50% de potencia. Si necesitaba más potencia, utilizaba 7 sellos. O podría usar 7 sellos para amagar, confundiendo al oponente, y luego desatar un jutsu con un solo sello para pillarlo desprevenido. ¿Y qué hay de los 44 sellos? Quien quisiera usarlos, era bienvenido. Incluso con sus dedos entrenados y su velocidad sobrehumana, le llevó entre 6 y 7 segundos sellar 44 sellos. Uno para cuando terminara, el enemigo ya lo habría convertido en picadillo. Ronin estimó que con el Sharingan de 2 Tomoe, el nivel más alto de ninjutsu que podía realizar era el rango C1. Lo sentía como una restricción impuesta. Cada evolución de sus ojos parecía desbloquear un nivel de ninjutsu. Para usar un jutsu de rango B, necesitaría el Sharingan de 3 Tomoe. Siguiendo esta lógica, para usar jutsu de rango S, probablemente necesitaría el Mangekyo Sharingan eterno. Ronin no recordaba con exactitud qué jutsus eran de rango C, así que tendría que experimentar. Otra preocupación era su categoría Men. El estado Sharingan era especial. Como Kurta, cuando sus ojos no estaban activos, no debería ser un especialista. Para determinar su afinidad natural, necesitaba realizar una adivinación con agua. Era un método estándar utilizado por la escuela Shingen-Ryu. Al inyectar Nen en un vaso de agua, el cambio resultante revelaba el tipo de aura del usuario. Ronin quería el mismo resultado que Kurapika. Enhancer.
Dado que podía usar ninjutsu y poseía el Sharingan, no necesitaba desarrollar un Atsu complejo. Solo necesitaba acumular más nen y fortalecer su cuerpo. Un cuerpo más fuerte significaba más chakra en modo Sharingan, lo que le permitía realizar ninjutsu más poderosos. Así que, cuando Ronin vio que el agua de su taza de bambú se desbordaba al verter su nen en ella, no pudo evitar sentirse emocionado. Un aumento en el volumen de agua era la señal de un potenciador. Sin embargo, al pensar en la prueba de personalidad de Hisoka para usuarios de Nen, Ronin se sintió un poco indeciso. No se consideraba simple ni ingenuo. Pensándolo bien, Hisoka no siempre tiene razón. Ronin tenía un plan aproximado para desarrollar sus habilidades de potenciador. Aumentar su capacidad de aura y su resistencia física. Su primer pequeño objetivo fue superar a Uojin. Quería ser capaz de resistir el impacto de un proyectil de bazooka solo con su cuerpo y su nen, saliendo ileso. ¿Pero cómo? Recordaba escenas de Biscuit Crueger entrenando a Killua y Gon. Si seguía esos pasos, mejoraría rápidamente. Desafortunadamente, no tenía forma de encontrar a Biscuit ni de conseguir que ella le enseñara. Con su ayuda, podría haber ahorrado mucho tiempo. Viajando de esta manera intermitente, Ronin llegó a la ciudad de Yansui 5 días después de escapar de Uojin. Cambió su dinero seco y arrugado por ropa limpia en una tienda y comió copiosamente en un restaurante antes de dirigirse a la terminal de dirigibles. Para evitar complicaciones, planeaba abandonar Yansui de inmediato. Al pasar por un kiosco de periódicos, vio el titular sobre la masacre del clan Kurta. Las noticias viajan rápido. Solo habían pasado unos días y ya era la comidilla de la ciudad. El informe coincidía con el manga. Una mujer perdida en el bosque había descubierto la aldea masacrada. En el pueblo solo quedaba una pista que señalaba al culpable. No rechazamos a nadie, así que no tomen nada de nosotros. Ronin no sabía cómo Kurapika relacionaba esa frase con la brigada fantasma. Quizás había pistas más evidentes. Ronin sospechaba que la mujer desaparecida podría ser una trampa tendida por la compañía. Podría tratarse de una estratagema para aumentar el precio de los ojos escarlata. Tras la extinción del clan, el número de ojos escarlata en el mundo quedó limitado a 36 pares. Si restamos a Ronin, a su padre y a Kurapika, quedan 33 parejas. Si un par de ojos pudiera hacer evolucionar sus ojos de un Tomoe a dos, Ronin se preguntó qué nivel alcanzaría si los adquiriera todos. 4. El clan Kurta tenía 129 miembros, incluyéndolo a él y a Kurapika. Sin embargo, más de la mitad de ellos no eran realmente de la etnia Kurta. Eran forasteros que se habían casado con miembros del clan. El clan no estaba completamente aislado. Pero la mayoría creía que el mundo exterior era malvado y prefería quedarse en la aldea. Este aislamiento permitió que la compañía los aniquilara con tanta eficacia. Entre las víctimas, solo 27 poseían los ojos escarlata. Eso significaba que la brigada fantasma tenía actualmente 25 pares. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 9. Chapter 9. Strength Improvement. En las ciudades cercanas, Ojos Escarlata tenía otro nombre. El apóstol del demonio. Es probable que este prejuicio fuera la razón por la que al clan no le gustaba salir al exterior. La gente de este mundo consideraba a cualquiera diferente como una anomalía. Aunque la diferencia no causara ningún daño, en el momento en que ocurriera algo malo, la gente lo relacionaría con los forasteros. A Robin no le importaba mucho el estigma. Le preocupaba más si Uojin seguía persiguiéndolo. Tras una misión, los miembros de la compañía tenían tiempo libre. Sus dos ataques habían ofendido profundamente a Uojin, así que lo mejor era alejarse lo más posible. Además, Shalnak, usuario de voz negra, podría tener ya su licencia de cazador. Poseía excelentes habilidades de pirateo informático, por lo que Ronin necesitaba ocultar su identidad. El primer paso fue abandonar la característica vestimenta étnica Kurta. En cuanto a dónde ir después, Ronin palmeó los billetes secos en su bolsillo. Necesito ganar dinero. Ya fuera para comprar escarletes o información, necesitaba dinero en efectivo. La subasta de la ciudad de Yorkmew en septiembre fue el mejor lugar para adquirir los ojos, probablemente a través de canales clandestinos, al igual que Kurapika. Coleccionar partes del cuerpo era un pasatiempo oscuro, por lo que las transacciones serían ilícitas. Ronin recordó que un par de ojos escarlata aparecieron en la subasta de 1999. Debido a las pujas maliciosas, Kurapika terminó pagando 2,9 mil millones de genmi por ellos. En un Terekisunter, el genmi tenía aproximadamente el mismo poder adquisitivo que el yen japonés.
2.900 millones no era una cifra pequeña. El primer método que se le ocurrió a Ronin fue la arena celestial. Para un usuario de NEN, era dinero fácil. Llegar al piso 200 no sería difícil. Con solo alcanzar el piso 190, ganaría 200 millones de Genji. Desconocía el premio en metálico por llegar al piso 200, pero debía ser superior a 200 millones. Sin embargo, después del piso 200, no había premio en metálico, solo lucha por el honor. Según el manga, convertirse en maestro de pisos 230, 250, traía fama y una vida de lujo, lo que implicaba otras fuentes de ingresos. Ronin planeaba obtener allí su capital inicial y luego trasladarse a Yorkmew. ¿Y encontrar a Kurapika? Todavía no. Él no era el Ronin original. Y no estaba reuniendo los ojos para devolverlos al clan. Los estaba reuniendo para consumirlos. No podía predecir la reacción de Kurapika ante eso. Sobre todo porque no estaba seguro del estado de Uojin. Contactar con Kurapika ahora podría ponerlo en peligro. Mejor esperar hasta que tuviera dinero y hubiera resuelto su asunto con Uojin. Tras planificar su ruta, Ronin comenzó su travesía de supervivencia en la naturaleza a través del bosque. Mientras tanto, Uojin y Cortopi llegaron al lugar donde Ronin había tirado la pegatina. Es inteligente, exclamó Cortopi, recogiendo la pegatina. No parece un novato. Da la impresión de que lleva mucho tiempo en contacto con el nen y ha reflexionado profundamente sobre él. Su fuerza es sin duda la de un principiante, pero su estilo de lucha es extraño. Uojin recordó la batalla. Parece estar constantemente en estado de zetsu, incluso al atacar. ¿Intercambiar defensa por habilidades impredecibles? Reflexionó Cortopi. Su estilo se parece al de un ninja, dijo Uojin con precisión. Clones, sustituciones, y cada vez que usa un movimiento, forma sellos especiales con las manos. Un especialista peculiar, pero en general, se inclina hacia la conjuración y la transmutación, analizó Cortopi. Crear un clon, incluso uno frágil, tenía un precio. Desarrollar tales habilidades tan pronto después de despertar el nen significaba que debía haber usado un voto y una limitación. Qué lástima, comentó Uojin, aunque su expresión no mostraba ningún arrepentimiento, solo diversión. Si no lo hubiera perseguido, podría haber tenido un futuro brillante. ¿Seguimos persiguiéndolos? Cortopi miró el denso bosque que tenían delante. Sin la pegatina, encontrar a Robin sería difícil. Mi parte aquí ya está hecha, ¿no? Uojin se frotó la barbilla. No iba a dejar que el chico se fuera. Las burlas de Feitan aún dolían. Tenía que recuperar esos dos pares de ojos. Sí, Cortopi no lo detuvo. Incluso le conjuró un teléfono móvil. Durará 24 horas. El fugitivo se llama Ronin. Si entra en una ciudad, tal vez puedas pedirle a Shalnar que lo encuentre. Gracias, dijo Uojin, cogiendo el teléfono. Probablemente no irá a Nancha. Eso deja a la ciudad de Yansui como única opción. Buena suerte. Cortopi saludó con la mano. Mientras saludaba con la mano, Uojin ya corría a toda velocidad como un caballo salvaje. A su velocidad, podría llegar a la ciudad de Yansui antes que Ronin. Pero eso ya no le preocupaba a Cortopi. Ronin arrojó el periódico a un cubo de basura y entró rápidamente en la terminal de dirigibles. No compró ningún billete. Tras confirmar el vuelo, utilizó el genjutsu de su Sharingan sobre el revisor para pasar de largo el control de seguridad y subir directamente al dirigible. El genjutsu era mediocre contra un usuario de Nen como Uojin, pero contra una persona normal, era un poder de nivel divino. Ronin hizo esto por una razón. Incluso si Shalnark pirateaba los registros de vuelo, su nombre no aparecería en la lista de pasajeros. Una vez que abandonara Yansui, encontrarlo sería una pesadilla para la Brigada Fantasma. El dirigible ascendió lentamente. Ronin permanecía en el pasillo, observando cómo el aeropuerto se hacía cada vez más pequeño a través de la ventana de cristal. De repente, una voz que temía oír provino de detrás de él. ¿Intentas huir? Si saltas ahora, puede que aún vivas. En el instante en que la voz habló, Ronin giró la cabeza bruscamente y su cuerpo adoptó instantáneamente una postura de combate. Sus ojos se transformaron en el Sharingan sin dudarlo. Pero la confusión invadió su mente. ¿Por qué está Uojin en la aeronave? ¿Me ha estado observando desde que entré en Yansui? ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Comentario. Dos comentarios. Votar Chapter 10. Chapter 10. Fire Style. Fireball Jutsu. ¿Sorprendido? El rostro de Uojin reflejaba una satisfacción burlancia.
En cuanto supe que te dirigías a Yansui, no tuve más remedio que llegar antes que tú. Los matones locales se convirtieron en mis ojos y oídos. Aunque Ubojin no lo hubiera explicado, Ronin lo habría adivinado. Como Ubojin le dio la respuesta, Ronin simplemente levantó la mano e hizo un gesto de pellizco con los dedos. Sí, un poco. Eres más listo de lo que pensaba. Creía que solo eras un gorila al que le gustaba ladrar. Lo que realmente sorprendió a Ronin fue la paciencia de Ubojin. Permanecer al acecho de esa manera, los tipos simples guardan mucho rencor. Él odia las venganzas de la noche a la mañana tanto como yo. Lengua afilada. Cuando te la arranque, veremos qué tienes que decir. El aura de Ubojin se transformó en Ren. Convencido de la importancia de atacar primero, las manos de Ronin ejecutaron una serie de sellos en el instante en que Ubojin se movió. Serpiente, carnero, mono, jabalí, caballo, tigre. Completó los 6 sellos en un instante. Ronin inhaló profundamente, se echó hacia atrás y luego se lanzó hacia adelante, exhalando una enorme bocanada de aire. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Llamas abrasadoras formaron una enorme esfera que avanzaba rugiendo, destrozando los cristales de las ventanas mientras se precipitaba hacia Ubojin. Ubojin, avanzando a toda velocidad, estaba preparado. Al ver cómo cambiaban los ojos de Ronin y cómo sus manos formaban gestos, supo que estaba a punto de desarrollar una habilidad. Pero ver al niño escupir fuego literalmente lo dejó atónito. Ni siquiera un transmutador especializado en fuego debería poder desatar esto tan fácilmente. Atrapados en el estrecho pasillo, era imposible esquivarlo. Ubojin se detuvo, plantó los pies en posición de jinete y concentró una enorme cantidad de nen en su puño. Mientras las llamas lo envolvían, Ubojin exhaló y lanzó un puñetazo directo al fuego. Impacto del Big Bang. Este era su Atsu. Un puñetazo recto, simple y sin adornos, amplificado por su inmensa fuerza física y su nen de mejora. 2 auge. Tras el puñetazo, se produjo una explosión sónica. La intensa onda expansiva colisionó con la tormenta de fuego que se aproximaba. La parte frontal de la bola de fuego se hundió y, una fracción de segundo después, fue atravesada. El vendaval azotaba salvajemente el largo cabello de Ubojin, pero el fuego ya no podía amenazarlo. Sin embargo, al mirar a través del agujero que había abierto en las llamas, no pudo ver a Ronin al otro extremo del pasillo. ¿Se escapó otra vez? ¿O estará planeando otra emboscada? ¿Pero a dónde se puede ir en una aeronave? Ubojin sonrió. Si el chico quería irse en esa nave, la convertiría en un ataúd volador. Ronin ya no estaba en el pasillo. 2 no había corrido hacia los camarotes. En cambio, aprovechando la ventana rota causada por el jutsu bola de fuego, había trepado al exterior de la aeronave. Ubojin no es tan fuerte como lo era en el manga. Aunque Ubojin había atravesado la bola de fuego de un puñetazo, Ronin la sintió. No estaba completamente indefenso ante esta versión de Ubojin. Entraban en juego 2 factores. Primero, esto ocurría 3 años antes de la historia principal de Ubojin. Su desarrollo del nen aún no había alcanzado su punto máximo. Incluso en Yorkneu, probablemente no había llegado a su máximo potencial. En segundo lugar, el Sharingan evolucionado le dio confianza a Ronin. El aumento de chakra y la agudeza visual hicieron que los movimientos de Ubojin no le parecieran rápidos. Podía seguirle el ritmo. Sin embargo, mantenerse al ritmo y ganar eran cosas distintas. Ronin sabía que necesitaba una ventaja externa para ganar. El problema radicaba en romper la defensa de Ubojin. Y mantener el Sharingan requería más energía que el Ren de Ubojin. Una batalla de desgaste era una derrota segura. La emboscada es lo mejor. O tal vez, Ronin escaneó el casco exterior. Se produjo un alboroto en el pasillo. La gente se percató del disturbio. La ventana rota estaba dejando entrar el viento al interior del barco. Ronin se pegó al casco, sin atreverse a moverse. Sabía lo agudos que eran los sentidos de un potenciador. Cualquier ruido de fricción en el casco alertaría a Ubojin. También desconfiaba de En. A esa distancia, si Ubojin expandía su aura, sería detectado al instante. En el interior, la expresión de Ubojin era fea. Los miembros de la tripulación inundaron el pasillo, acosándolo con preguntas e intentando alejarlo del peligro. Los agudos oídos de Ubojin captaron a un miembro de la tripulación comunicándose por radio con el capitán, ordenándole que el barco regresara a puerto para ser reparado. Ese es su verdadero objetivo. Si el dirigible aterrizara, Ronin tendría más espacio para escapar. Ubojin se giró hacia la cabina. No podía permitir que la nave aterrizara.
El cielo era la mejor jaula para esta pequeña rata. Señor, un miembro de la tripulación intentó hablar, pero el enfadado Wojin simplemente levantó la mano y agarró la cabeza del hombre como si fuera una pelota de baloncesto. Splash. El cráneo no ofreció resistencia. Wojin aplastó la cabeza del hombre como si fuera una sandía. El pánico se apoderó de la tripulación y los pasajeros. Pero Wojin ignoró el caos. Dejó de caminar y giró la cabeza hacia la ventana. Solo habían transcurrido unos segundos entre el aliento de fuego y el puñetazo. Entonces llegó la tripulación. Si Ronin hubiera corrido por el pasillo, alguien lo habría visto. ¿Salió alguien del pasillo antes de que entraras? Preguntó Wojin, mientras su nen se expandía hacia afuera al hablar. No era un experto en Nen, pero no era tan inútil como Nobunaga, cuyo en solo alcanzaba los 4 metros. 12 metros. Ese era el rango actual de Wojin. Mientras Ronin permaneciera dentro de esa esfera, no podría esconderse. El chico entró en Zetsu durante el combate, pero luego volvió a ser Ten. Un novato no podía suprimir perfectamente su presencia mientras se movía. Wojin no obtuvo respuesta de la aterrorizada tripulación. No lo necesitaba. Suen acababa de emitir una señal. Alguien se escondía fuera de la nave. Te encontré. Wojin saltó hacia arriba, arañando directamente la pared lateral con su enorme mano. Las placas de acero se desgarraron como tofu bajo su agarre. La mano de Wojin atravesó el casco hasta el exterior. Pero no agarró nada más que aire. Comentario 2 comentarios. Votar.